¿Qué tal, espartanos? Bienvenidos sean a este horario. Hoy es historias de terror en Spartan Geek. Vamos a irnos al Discord, ahí con la bandita. Espero les agraden los cuentos turbios. De esta noche. Muy buenas noches. Diego Walker se suscribió con Prime. Muchas gracias, Dieguito. A ver si jala esa madre. Ahí está el bu 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 bu. Ahí sale el fantasmita tétrico, Papá Nicolau. ¿Cómo estás, mi querido Alejandro? ¿Qué dices? Bienvenido seas. Gracias, carnalito. Ahí está por tu suscripción. Hugo de Madrid. Muchas gracias, carnal. Igualmente también por tu suscripción, como siempre. El tío Barbudo. Gracias, carnal. Milord, muy buenas noches. Gracias. Ahí estamos. Gaby Preciosa Cruz. ¿Cómo estás, hermosa? Nada más. Ahí está con su banderín puesto en todo lo alto. Muchas gracias. ¿Qué dice mi querido Black Wolf? Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Y en este momento se acaba de suscribir Escarreón74, hijo de su putísima madre. Mamadísimo, muchas gracias por esa suscripción, mi querido Escarreón. Muy buenas noches y te agradezco mucho que te hayas suscrito. ¿Cómo estás? Toipa, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué dicen? ¿Qué hay de nuevo? Gracias, bandita, por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches. Yo todo bien, preciosa, ya sabes, como siempre. Riquísimo. ¿Qué dices, mi querido Jared? Gracias por estar aquí, bienvenido, pásate. Ya, mira, ya tienen sus signos del 2023. Significa que ya llegaron al 2023 y 24. Ya estamos en el 24. Muy buenas noches, ¿cómo estamos, mi querido Dat Reckless? Spifo22, ¿cómo estás? Bienvenido seas. Bienvenido sea, Mandita Espartana, ¿cómo estás? Hola, excelente, gracias. Hoy se pide respeto para que no pongan comentarios y preguntas fuera de lugar. Muchísimas gracias. Pásele. Hoy se pone interesante. Saludos, mi queridísimo novato ancestral. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Pasen ustedes. Vamos un ratito al general en lo que llega la banda espartana. Nos ponemos en los relatos de terror aquí para estar siempre presentes. Muchas gracias. Ahí esa suscripción de Lex de Foodjet. Gracias por la suscripción en Prime, hermano mío. Se te agradece mucho la suscripción, Draxito. ¿Qué sigue habiendo Wiccas en México? Yo creo que ya hay pocas propiamente. Obviamente los altos mandos no viven. Las familias sí tienen que vivir en sus lugares enraizados. Se le puede decir que los puntos de reunión, los puntos focales, en eso sí tienen que vivir. Ahí sí no hay forma de no hacerles el feo. Excelente noche, ¿cómo estamos, mi querido Hot Say United? ¿Qué dices, hermano mío? Gracias. ¿Qué hay? Bienvenidos sean todos. Gracias, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, Mr. Dra, ¿cómo se encuentra? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Fluffy Caguo, ¿cómo estamos? Oigan, ¿ustedes han escuchado el zumbido últimamente? Sí, Sheno.
Sí. Sí se ha escuchado, por supuesto. Buenas noches, mi Drac. Dad Reckless, ¿cómo estás, hermano mío? Qué bueno, descansando, mira, excelente. Esperando que toda la banda se conecte. Vamos a ver qué hay en el chat mundial, en el general. Ah, sí que estábamos viendo, dice. ¿Qué dice aquí? Dice, no entiendo cómo una chica tan linda como tú puede estar con cualquier tipo que se le antoje. Pendejo. Ah, sí, güey, era lo que te van a meter, güey, al YouTube Premium. Pero bueno, ya estamos aquí. Nada más estamos viendo aquí puras puntadas, puras idioteces y puras pendejadas que se nos ocurren el día de hoy. ¿Cómo estás, mi querido Oscar? ¿Qué dices? Bienvenido. ¿Cuántos somos ya? ¿Ya empezamos? 97 personas. Yo creo que ya. Es el momento de empezar, ¿no? ¿No creen? Vámonos a nuestra sección de paranormal. Y fíjense que hoy les traigo una anécdota porque me habían estado pidiendo que hablara de este tema en lo particular. Vamos a ver si en este momento tenemos algo en el rincón de los pecadores. A ver. Vamos a ver. Entendido. Mauricio. Ah, no es Mauricio. Ah, claro que sí, mi querido Mauricio. Y eso fue hace 5 días. Qué cabrón soy. Mi querido Mauricio, si me estás escuchando, no seas cabrón, güey. Ahí tienes el de pedidos @SpartanGeek, güey. ¿Cómo eres malvado conmigo, pinche Mauricio? Fíjate cómo es el Mauricio, güey. Te quiero, Drac. Extraño, ¿no? Dice yo, Fraile. No, para nada. Muchas gracias, hermano, por quererme tanto. Una sugerencia, y si se divide la categoría de paranormal conspiraciones en Discord, estaría genial. Hugo de Madrid, ahora sí que, pues sí, esas son las sugerencias que necesitamos. Esas son las sugerencias chidas que se requieren aquí en Spartan Geek. Buenas noches, mi querido Regulus. Sigue llegando bandita espartana, pero la anécdota que hoy les quería platicar a todos ustedes tiene que ver con ese concepto que ustedes tienen sobre los libros negros, sobre los llamados grimorios, glamours, halsifs. Normalmente, yo también te quiero, Regulus. Claro que sí. Esos famosísimos libros que dicen prohibidos, malditos. Bien, para empezar, el concepto de definición de libro no es propiamente porque se traten en el término propio de llamarse libros. En realidad, son entes oscuros, entes demoníacos, entes cargados de una energía, llámese espiritual o energía residual, de algún remoto lugar en donde existe un todo perfecto conocido como lo definiría la humanidad, de maldad pura.
estos catalizadores de esos sitios transforman en algo material esa energía maldita, esa energía llena de infinita maldad, en un repositorio de su conocimiento sobre, vamos a definirlo así, tecnología o conocimientos tan avanzados que para nosotros resulta ser magia o brujería. El único problema aquí es la definición que nosotros le damos. Muchas gracias a todos los que se suscribieron. No, mi querido Paque Senpai, no es como un objeto maldito o similar. No. Ahorita termino de dar ese concepto. Imaginen ustedes tener un artefacto creado con esta avanzada, ultra avanzada tecnología proveniente de otra dimensión, que les permite manipular a su antojo y en cuestión de segundos el ADN de todo ser vivo. Ese vasto conocimiento puede servir para dos cosas: el bien y el mal. Puedes curar a las personas, transformarlas en seres superdotados, o bien transformarlos en seres horrendos, denigrantes, podridos y causarles dolor. Pues ahora imagina que todo ese concepto proviene de un lugar donde la maldad es única e infinita. Estos Halsifs, grimorios, toman su forma para ser comprendidos por una especie que tiene forma de simio en una roca que deambula por el universo. Se adapta a través de, tal vez, imaginen esto, una inteligencia que tenga la capacidad de transformarse dependiendo de la cultura a la que encuentre, transmigrarse y transformarse en algo que sea comprensible para estos simios rasurados que apenas y pueden vestirse. En lugar de darles un golpe de absorción de conocimientos, muchas veces para que hagan daño, simplemente prefieren el método que conoce esta especie: absorber poco a poco los conocimientos a través de un libro. Así es como llegamos a estos libros malditos auténticos. Ustedes han escuchado muchos, como La llave de Salomón, el Codex Gigas, muchos de estos libros que realmente no son más que cuentos que le cuentan a los niños para que se vayan a dormir temprano. El Codex Gigas, se llama así.
Se le conoce también como el libro del diablo. Pues bueno, la llave de Salomón se puede encontrar hasta en PDF, correcto. Todo esto no son más que viles copias o, llámalo así, las versiones piratas chinas de los verdaderos Halsifs. Halsifs, no Al-Hasif, no Kitab Al-Hasif, así es como se pronunciaría. Y el Necronomicon, lo que pasa es de que justamente a esta parte es la que debemos entender. Cuando tú lees la descripción del Necronomicon como un libro ficticio, es correcto. No son versiones editadas para el público HKDC. Simplemente son versiones humanas, son versiones que no tienen nada que ver con los verdaderos, vamos a llamarlos así, los verdaderos Necronomicones. Te voy a decir por qué es tan diferente. Quiero que prestes atención. Cuando a ti te muestran un libro y lo abres, lo primero que encuentras es una serie de supuestos encantamientos, brujerías, símbolos y círculos que supuestamente te permiten adquirir este conocimiento. Un verdadero Halsif no funciona así. Cada uno tiene su propia forma de comunicación. Así como hay personas en el mundo tan diferentes, de la misma manera, estos artículos que toman estas entidades poderosas y malignas, toman la forma de un libro para que puedan ser entendidas por el colectivo de estos chimpancés. Toxiplay como el libro del Rey en Amarillo, correcto. Este es el código Bowditch, algo así se llama, el código, libro de Bowditch. Ya está resuelto, ya lo acaban, no tiene nada que ver en lo absoluto. Por eso es importante que ahorita ustedes se limpien la mente de esto. Todos estos libros los puedes repasar una y otra vez. No tiene nada que ver Dark Reckless, reitero nuevamente, estos no son libros. O sea, quiero que me entiendan otra vez, no son libros, son entidades que toman la apariencia de un libro para poder transmitir el daño que quieren ellos alimentarse. La forma de comunicarse con uno de estos grimorios requiere una cierta cantidad de energía, de emociones que no le puede proporcionar cualquiera. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Si lo conocen es falso, correcto. En pocas palabras, si tú conoces un grimorio, es falso. Porque te darás cuenta de cómo es uno verdadero. ¿Quieres saber cómo es uno de verdad? Bien. Esto me pasó en aquellos años lúgubres de mi infancia, adolescencia, de mi primera adolescencia. Como ustedes sabrán, hubo un intento de robo del auténtico Halsif en el clan familiar.
Y eso que es una copia, Squall Dragon. O sea, no es un libro original. Es una copia, es una transcripción de uno original. Es únicamente el uso de lápiz o plumilla en papel de algo que recordaban haber visto en ese libro y transcribirlo para poderlo recordar más tarde. ¿Cómo estás, mi querido Bodrag? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Guito? Muy buenas noches. No te había visto, estaba muy concentrado en lo que estaba... No te preocupes, soy tu mente, ya sabes. Así es, ya sabes, cualquier cosita, así como que te metes para que, o sea, que no dejes que me clave tanto por si hay algo que me quieras decir. ¿Sale? Ok. Está bien. Bien. Oye, no se te va a olvidar, el videíto es para mañana, ¿no, güey? A ver si lo puedes hacer hoy, para tenerlo. El que te encargué. Sí, de hecho en eso ando. Órale, pues. Gracias. Sí. Gracias, Diguito. Bien. Muy bien. Sí. Vamos a describir esta historia para que entiendas cómo es que funciona esto. Hay Halsifs menores, hay Halsifs mayores. Y posiblemente existan. Nunca los he visto, pero sí los escuché y los leí en muchos de los textos que dejaron en la biblioteca familiar. Hay unos que son los supremos. Imagínate que son libros o halsifs o grimorios de 500 gigas, de 1 terabyte y de 20 terabytes. La capacidad de proporcionar información de estos supremos prácticamente vuelven locos a las personas. Yo te voy a contar uno. Vamos a llamarlo de los de gama baja. Como el que teníamos, un original, un Halsif original. No lo sabemos, novato ancestral. El conocimiento de un Halsif depende mucho del nivel en el que esté. Pero te voy a recordar que había en la familia un traidor. Este traidor extrajo el libro familiar y se lo llevó a Monterrey. Fuimos hasta Monterrey por él y lo que encontramos fue escalofriante. Cuando llegamos a esa casa, lo primero que notamos es de que prácticamente hasta los vecinos habían desaparecido. Toda esa calle parecía vacía o nadie salía de sus casas. Cuando el comandante Avitia y yo entramos en esa casa, descubrimos que llevaba tiempo que estaba sin habitar. Ahí, justamente en ese lugar, encontramos todo cerrado. Ese tío, su consorte y sus hijos, sus vástagos, habían huido para poder exprimir el conocimiento del grimorio familiar, el original. Y ahí descubrimos que habían tenido un destino peor que la muerte.
estaban fusionados en un árbol denigrante, enfermo. Parecía un ahuehuete, en pequeño, ni muy grande ni muy chico, lo suficiente para que 4 almas estuvieran selladas. Ahí están, dentro de esa casa. Se pueden ver claramente los rostros de lamento que tienen al intentar escapar a través de la corteza de ese árbol. Quizá este próximo Halloween les muestre el video de el árbol familiar. Ahí también hay algunas pobres almas que quedaron atrapadas. Ya lo verán. Vamos a procurar hacerlo en el momento que sea más bajo. Porque eso es lo que se grabó el día que salí muy deprisa de la casa familiar de hace unos cuantos meses. Pues bien, como ustedes recordarán, en esa historia regresamos el libro. Lo que a veces no se llega a comprender es de que en libros, esos grimorios, no son objetos. Tienen voluntad propia. Tienen su propia agenda. Y esto pasó de la siguiente manera. Todos recuerdan al primo Horacio. Este ser dantesco y que fue mi único amigo en la niñez. Este ser maldecido desde el momento de su nacimiento, simplemente para ser sacrificado. Ustedes nunca se preguntaron por qué tenía que ser sacrificado. Sí, correcto. Este buen muchacho tenía un hermano gemelo. Pedante, mamón. A diferencia de aquella aberración que era mi amigo, este individuo había sacado la mejor genética de la rama familiar. ¿Saben por qué era perfecto? Porque él sí había sido bautizado. Recuerdo el día en que se estaba cambiando porque se iba a arreglar para salir a una cita. Vivíamos como toda la gente normal. Lo que ocurriera dentro de las rejas de esa casa era otro tema. Pero recuerdo haberlo visto sin aquellas camisas o prendas. Y me decía: hey, no te espantes, primo. Somos familia. Y justamente lo vi.
prácticamente en calzoncillos. Y ahí estaban, el bautizo. Tenía cruces rituales grabadas en todo el cuerpo y una cicatriz gigantesca en el abdomen. Y ahí fue donde me di cuenta de por qué era una excelente propuesta del clan familiar. En ese bautizo le habían extraído todos los intestinos. Hay unos seres que les había comentado en aquella ocasión. Se denominaban, tenían un nombre muy extraño, pero a ustedes les vamos a decir que eran grifons. Estos seres que tenían la cabeza como aplastada en forma de cuchilla hacia arriba. Estaba ya muy cerca, mi querido Xeno 2099, en un amo de llaves. Era nuestra carta fuerte en aquel entonces. Los de las caras deformes producto del incesto. Así es. Parece que los habían chupado así como si fueran un caramelo y les habían dejado toda una tira así de carne que apuntaba hacia arriba. No tenían rostro, no tenían ojos, no tenían boca, no tenían nariz. Solamente era algo que estaba pegado como cabeza en un cuerpo que parecía humano. Y ahí estaban las cruces rituales, totalmente laceradas en fuego. Este tipo era genial, mamón como él solo. Un día hubo una conmoción. Recuerdo que era un domingo en la mañana. Y lo recuerdo perfectamente porque era el domingo en el cual podía salirme desde muy temprano. Recuerdo muy bien que por cosas del destino nos habían regalado una televisión de esas chiquititas, muy chiquitas. Era una televisión prácticamente que era radio y tele. Bueno, ¿qué pasaba con esto? Como era blanco y negro y no la podíamos meter a la casa, la dejábamos afuera. De esas grises, correcto, mi querido el tío barbudo, tú sí las conoces. Eran unas televisiones grises con agarradera. Esta apenas funcionaba, güey, porque la habían unido con cablecitos para que se viera. Y lo que hacíamos con esta televisioncita era ver todas las mañanas una matiné que salía en el canal 7 los domingos. Recuerdo que salía el Capitán Fantasma, salía una serie que se llamaba Halcón y veía yo la de los Thunderbirds, que era esa serie basada en maquetas. Por eso me levantaba yo muy temprano, porque había que irse al otro lado de la propiedad y la guardábamos en unos bloques de ladrillo que estaban ahí. Todo lo que teníamos que hacer es ir, desempaquetarla y llevarla a aproximadamente como 3 cuadras a una tiendita donde nos permitían conectarla y ahí podía yo ver mis caricaturas.
Eso solamente era los domingos. Toda la semana normalmente me iba a una mueblería que estaba bastante retirado de a ver los programas. Estaba prohibido. No era una prohibición propiamente. Era esa maldita casa. Es esa obsesión repulsiva y compulsiva de no poder irte, no poder abandonar un sitio que te hace daño. No puedes hacerlo. Por más que lo intentes, no te dejan escapar. Así de terrible era vivir en ese lugar. No importa lo que pasara, no importa lo que vivieras, los gases, el humo de la sangre y de la carne quemada deambulaban por ese sitio. Había momentos en que no podías respirar y todo lo que querías era agarrar y salir de esa maldita casa, corriendo, arrancándote los cabellos, sacándote los ojos. Prácticamente te querías abrir el cuello de aquí a acá, una sonrisa del guasón a la altura de la carótida, güey. Sin Andrés Dave, exactamente. Psicológicamente no te puedes ir, por más que quieras. O sea, cuando lo quieres hacer, algo te inhibe a que no lo hagas y que te quedes ahí. Así era de asfixiante. Pues bueno, resulta que en ese sitio desperté en un domingo en la madrugada, en la mañana, 7:30, que era la hora en que iban a empezar estas caricas. La matiné creo que empezaba a las 7. Y ya había un escándalo. Me acerqué para ver qué estaba pasando, me levanté, vi que había un alboroto en el jardín familiar y efectivamente estaban casi todos los miembros de la familia afuera. Seres asquerosos, seres aberrantes, tanto por su personalidad como por la gran energía que emanaban. Algunos juraría que estaban muertos y ya apestaban. Es más, había hasta esos primos que nunca supe de quién eran. No hablaban, no tenían emociones, siempre miraban hacia arriba. E iban uno detrás del otro. Se ponían las manos en el hombro y así caminaban, como trenecito, y siempre viendo hacia arriba. ¿Saben qué era lo poderoso de estos cabrones? Que eran oráculos, auténticos oráculos, cabrón. Mi madre siempre me dijo, jamás pidas un favor al oráculo. Y aquí es donde escuché por primera vez esta frase que siempre les digo, porque lo escuché de ella. Quiero que recuerdes siempre que el servicio de los dioses oscuros es costoso. Decían que tenían la capacidad de ponerse en contacto con energías de la naturaleza.
por ejemplo, con los Wendigos. Pero ustedes saben y les he contado lo que es pagar el precio de estar con un Wendigo. Y a todo esto, ¿qué era lo que había pasado? Pues bueno, este primo, que era hermano gemelo de Horacio, vamos a ponerle Horacio II o el Jamaicas, como quieran llamarlo. Tiene un nombre bastante perturbador. No sé por qué, pero siempre se me vino a la mente desde muy chico que tenía que decirle a este primo el Jamaicas. Era una forma de que mi mente se escapara. El jamaicano. No, el Jamaicas. El Jamaicas me gustaba decir, no sé por qué, pero creo que era una forma como que mi mente divagaba. Y resulta que había desaparecido. Nadie lo hallaba por ninguna parte. Nadie lo encontraba. Lo buscaron por todas otras partes. Hubo quien sí preguntó al oráculo y solamente atendió a decir a través de las runas que no lo buscaran. Alan Benowski, hermano mío, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar aquí. Todo este asunto terminó con que lo buscaron durante todo un año. La misma abuela intervino porque se trataba de uno de los prodigios del clan. ¿Cómo pudo desaparecer o por qué desapareció? Se le buscó, se consultó con el grimorio y la misma frase que había dicho el oráculo. Más vale que no lo busquen. No lo busquen. Pasaron los años. 5, 7, por ahí del 9º año. No, déjenme hacer mis cuentas. Fue antes de 1990. Lo recuerdo bien. Estábamos en plena guerra civil. Cuando recibí una llamada. Pasaba yo por un teléfono de Telmex, de los viejitos, de los de antes, de los de cabina, que todavía tenían disco giratorio, y empezó a sonar. Yo nunca había escuchado uno de estos teléfonos sonar y me pareció muy curioso que estuviera sonando. Mi mente en ese momento estaba muerta, apagada, sin emociones. Ya le había pasado bastante factura a mi mente todo lo que había sucedido, todo lo que estaba sucediendo y lo que estaba por suceder. Y de repente se me ocurre tomar esa llamada. Y del otro lado escucho claramente la voz. Esa voz. Hola, primo. ¿Te acuerdas de mí? Tu voz se me hace familiar. ¿Quién eres? Soy yo, el hermano gemelo de Horacio. No más de recordarlo en este momento se me enchina la piel.
Oye, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó contigo? No puedo decirte. Oye, pues ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Dónde nos vemos o qué? No, no me busques. Por favor. No podemos vernos. Horacio era el niño cara de pez. Correcto, mi querido Víctor Geme. Y le digo, necesito que le preguntes una sola vez al oráculo cómo deshacerme de él. Me quedé en shock porque yo sabía lo que significaba eso y le dije, no, espera, primo. Mamá me dijo que pedir un favor al oráculo era pagarlo muy caro. Me dice, ¿te digo un secreto, primo? Yo pienso pagarlo. Es más, mañana ve enfrente del jardín, abajo del viejo árbol, en sus raíces, del lado que dan hacia las flores eternas. Ahí encontrarás un dije, entrégaselo al oráculo. No puedo decirte más. Solo ayúdame. Eres el único que puede ayudarme. Puta madre, güey. Te lo juro que no dormí esa noche. No dormí esa noche. Pero, de alguna manera yo ya me la sabía, güey. O sea, nada, absolutamente nada en mi familia se daba sin recibir algo a cambio. Y dije, a ver de qué se trata. Nada más, no, ni de loco le iba a preguntar yo al oráculo. Fui, amaneció, casi no dormí, esperé que salieran las primeras luces del día. Y fui al lugar que él me había dicho. Ahí estaba. Era un dije como en forma como de media luna. Se veía precioso, cabrón. Parecía que estaba hecho de oro blanco, o sea, platino puro. Era platino puro. Y tal vez una aleación que ustedes ya conocen. El dije estaba precioso. Y el cuero, estoy casi seguro que ese cordón de cuero no pertenecía a un animal que viviera en este mundo. Seguramente osmio. Es correcto. Todo lo que hice es ver a ese trío de hermanos pelones, de tez blanca como el papel, ojos negros inyectados, siempre mirando hacia arriba. Y siempre iban uno detrás del otro, con las manos, el más pequeño, luego el mediano y el mayor, y se iban sujetando de los hombros. Lo único que hice fue extender el dije y vi claramente el primero, no lo vi, sino que realmente lo hizo,
es que mientras miraba hacia arriba, hacia los cielos, tomó el dije. Se agachó. Y con ese mismo dije, grabó 4 runas. 3 con la explicación y una runa más, que era el recibo del pago hecho. Es decir, mi primo había pagado por la consulta al oráculo. Con ese dije. Recuerdo muy bien haber tomado papel y lápiz y hacer esos símbolos. Fui y los dejé exactamente en el mismo lugar donde había encontrado ese dije. Al día siguiente tocaba escuela. Estaba ya como por el... No, miento, espérate, no, me había tomado ese año sabático por todos los pedos que había. Bueno, lo menos que quería era estar en esa casa. Sí, todavía me acuerdo de algunos, por supuesto que sí. Tal vez algunos estén alterados, pero sí. Sí, los recuerdo muy bien. Gracias, mi querido MacB, por esa inscripción. Gracias, hermano mío. Ahí, mi querido MacB1, te agradezco. Ay, muchas gracias, Miguel Ángel Morales Ramírez. Gracias, hermanito. Te agradezco mucho esa suscripción. Buenas noches. Híjole, pues te lo vas a tener que aventar todo, porque estamos platicando cosas fuertes. Entonces, llega el momento en el cual, estando fuera, por alguna extraña razón tenía la sensación de acercarme al teléfono nuevamente. Y sí, no habían pasado ni 3-4 pasos cuando empezó a sonar. En chinga tomé el auricular y sí, era mi primo. Me decía, muchas gracias, primo. Y le digo, ¿leíste? Lo leí. Te agradezco por todo. Así la voz, prácticamente. Y le digo, ¿y dónde estás? ¿Que en dónde estoy? Tú no quieres saberlo. Y yo no quiero enseñártelo. Quédate donde estás. Y ten una buena vida. Justamente después de eso, el sitio donde se había encontrado esa carta, o donde había dejado esa carta, dicen, yo no la vi porque ya llegué tarde. Pero según los cálculos que hice posteriormente, me di cuenta que había una flama, o que había habido una flama, es lo que me contaban, azul, que había brotado donde había estado el dije y donde había estado las runas que dejé.
Y más o menos por el tiempo que calculé es que cuando yo estaba leyendo eso, justamente esa flama azul se estaba dando en ese lugar. Y que muchos de los familiares lo vieron y todos fueron para allá. Y cuando hay una flama azul, significa que una energía poderosa se ha consumido. Donde veas la flama azul, es un azul jade, es un azul celeste, muy fuerte, muy brillante y muy profunda. Es una flama que no puedes, como si estuviera viva. No es una flama así característica del fuego, no, es como si fuera de un soplete, pero extremadamente pura. Se ven como fuegos fatuos, exactamente, pero están ahí. Y después de que se consumen, en ese momento muchos ya estaban excavando. Y me dice mi mamá, dice, hemos encontrado a tu primo. ¿Cómo? Aquí estuvo todo este tiempo. Cuando cavaron en ese árbol, como a los 2 metros se toparon con los restos del primo. Llevaba 20 años ahí. Parecía una momia seca, pero tenía los brazos cruzados como si hubiera sostenido algo. Obviamente, estando en una propiedad privada y familiar, pues no había cámaras de televisión, no hubo policías. Obviamente habían comprado a la policía, ya saben, los conectes, los arreglos, todo esto. Y la revisión, ya había fallecido la abuela, y los que quedaban del clan empezaron a examinar el cuerpo. Obviamente yo ya era de los mayores y podía acercarme. Obvio, me miraba siempre mi mamá y me decía, cuidado y vigilando, papá. De hecho, mi mamá ya no veía. ¿Sí? Ya había acabado sus últimas reservas durante el ataque de una de las tías. Pero todavía me daba consejos y me decía, ahí está, ahí hay algo. Y sí, cuando le trozamos los brazos para que dejaran de estar en cruz sobre el pecho, estaba grabado en su pecho como si se hubiera quemado un marco, vamos a decir lo que era la silueta rectangular, con un glifo que, según lo que pudimos deducir, era de el glifo del fuego. Ahí fue donde nos dimos cuenta que lo que había pasado era que el buen primo había sido llamado por un grimorio. Y este grimorio, para poder leerlo, requería quemar carne viva. El sacrificio para leerlo era prenderle fuego a tu alma
a tu carne. Al parecer, el primo no era lo suficientemente fuerte para tenerlo en su posesión. Él se la jugó, él perdió. Las fuerzas no eran equivalentes. Creo que en un momento determinado él sentía, en su arrogancia, que podía hacerlo. Resultó que no. Parece ser que ese Halsif aprisionó para toda la eternidad la esencia, la energía a ese libro. Quiso tener el poder del Grimorio, así es. Y el Grimorio de maravilla. Dijo, ¿crees poder? Si puedes, chingón. Si no puedes, serás alimento. Ahora entienden por qué no es posible que conozcan un grimorio auténtico. El grimorio familiar era algo que manejaba la abuela. Cada que quería abrir una página, debía pensarlo con su corazón negro, su mente negra. Pedir el conocimiento de un grimorio requería sacrificios. En este caso, lo que le ocurría a la abuela era que empezaba a llorar gotas negras como de chapopote. Tiempo después entendí que eso era esencia vital y caí en el grimorio que tenía la runa precisamente de la vida. Cuando caen estas lágrimas en el grimorio, inmediatamente se ojea solo y empieza a aparecer en una página blanca lo que tú necesitas. La información, los vínculos, todo empieza a aparecer en el grimorio, como petróleo, exactamente. Por eso, muchos lo que hacían era mirar y tratar de retener lo más que pudieras en tu mente lo que habías visto en los grimorios. Y después lo plasmaban en una copia. Pero estas copias, obviamente, hay muy pocos en los cuales los grabados son perfectos. De hecho, no existe ninguna copia que sea perfecta. No puedes acercarte a un grimorio porque el grimorio no te lo permitiría. Así de simple. ¿Recuerdan que les platiqué lo que ocurrió con ese grimorio, el original? Y aún así, la palabra sellada y escrita en el grimorio de la copia familiar que yo tengo, se puede sentir la esencia poderosa que emana de él. Y eso que es una copia. Es decir, hay líneas, hay glifos que son perfectamente copias de llaves que permiten la entrada y salidas de energías puras negativas. El grimorio escoge al portador, eso es correcto. Se lo entregué a un ser
con una pierna y un brazo muy largo en el bosque. Así es. Habérmelo quedado hubiera sido catastrófico para mí y tal vez para mis hijas. Entonces, ahora ustedes saben cómo es esa esencia. Pueden ver una copia, tal vez, pero esa copia incluso tendrá elementos que ustedes no van a entender y mucha gente se pierde en eso. He conocido gente que una vez que lo ven, llegan a comprender lo que está escrito ahí y ese es el peligro. Cuando eres un niño y tratas de leer un libro de medicina, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa? Pues pasas los libros así. Hay gente en este mundo que puede tomar un grimorio, una copia de grimorio, y no pasa nada. Pero si alguien con un mínimo conocimiento entiende lo que está escrito ahí, eso puede cambiar su concepto de la realidad a tal punto de enloquecerlo, porque se empieza a vislumbrar la verdad. Y hay algo que te quiero decir. Cuando yo leí en alguna ocasión el grimorio familiar, hay una parte que me sigue perturbando. Y decía que la esencia de las montañas mismas en la tierra son y siempre serán los brotes energéticos que nos rodean. Y que la estrella más cercana que tenemos en este mundo en realidad tiene una máscara. Demos gracias a los dioses que la percepción de los humanos es tan limitada que si pudieran ver la verdadera luz de su estrella, enloquecerían. Dice Dad Reckless. Ahora pasamos a las preguntas. ¿Tienes alguna preguntita, Diego? Creo que Dieguito está chambeando. No sé si ponen atención, no, hasta eso no. Ahí por ahí leí el Grimoscojo, ok. ¿Alguna hipótesis de lo que ese ser hizo con el Grimorio? Me imagino que son sus guardianes y estarán listos para entregarlo al próximo estúpido que lo quiera, o será a un clan Wicca del mismo nivel. Dice Dad Reckless, y ese grimorio en manos de Wiccas, como un especialista en el arte de las palabras que matan o necromancer, amplifica sus habilidades como un buster. Es correcto. Así es más conocimiento. Reitero nuevamente, puedes nacer con un don. Y desafortunadamente descubrimos que una de mis hijas es un necromancer. Afortunadamente ha vivido tanto fuera de este concepto que no tiene ninguna intención y no desea, después de escuchar los relatos de su familia, no quiere saber nada de nosotros como clan. Y de hecho, seguramente en el futuro, aunque dudo mucho que pueda, porque la neta pesa un chingo, se escucha muy mamón nuestro apellido. Perdón. Ahí sí me lucí, güey. Es lo único que nos dejaron como tal, o sea, como registro. Pero ella dice y reniega siempre de ese lado familiar, ¿no? Y pues yo se lo aplaudo, honestamente. Dice, aún recuerdo las páginas de la transcripción que en algunas personas veían blanco porque estaban selladas por la sangre dorada, ¿correcto? Tiene una máscara. Ayer estaba leyendo sobre hongos resistentes en el espacio
con solo luz viven. Sí, exactamente. Exactamente. Dice, ¿por qué el primo te elegiría a ti para hacer ese favor? Porque era el único que estaba fuera del juego para ese entonces. Dice, ¿la copia pide algo a cambio para leerlo? Nunca, estoy casi seguro que es lo mismo, pero más barato. O sea, estamos hablando de que cada fórmula que existe ahí en alguna ocasión fue vista por alguien en un grimorio original, en el grimorio original. Y puede existir algún sonido, algún cántico, alguna fórmula que precisamente tenga que pedir algo a cambio para poderse realizar. ¿El libro pirata que tengo absorbe energía? Sí. De hecho, en un en vivo nos pasó. Recuerden ustedes cómo se sintieron cuando vieron ese grimorio y posteriormente el problema que tuve con Hatsi, a pesar de que estaba ella en su casa, ¿no? Todos recordarán esa mirada, esa cara que le empezó a cambiar cuando vio el grimorio y sentía una fuerte atracción hacia él, ¿no? Y cómo se empezó como a hipnotizar con él, como que la llamaba, ¿sí? Le decía, veme, y ella decía, es que es hermoso, ¿sí? Necesito verlo. Efectivamente, Víctor Geme, correcto, para quitar enfermedades hereditarias injertan ADN mitocondrial. Así es como nació mi hermosa Libby. Yo escuchaba mi nombre con la voz de mi madre. Ten cuidado, Black Sounds. Recuerda que nuestros familiares se van y no vuelven. Estaba muy emocionada por el grimorio, así es. Dijo que le gustaba la letra de mi madre, así, solo sellos que ella dejó, así es. No, tuve hubo ciertos acontecimientos que me platicaron, pero no sé si sean ciertos o no. ¿Aún se puede ver ese stream? Dieguito, ¿tenemos ese stream? Pregunta Mr. Hayabusa. Oh. ¿Perdón? Ahí anda, ¿verdad? Todavía lo tenemos en el canal viejo, ¿verdad? Sí. A ver si no, no lo borran, pero bueno, ya después veremos, si puede haber algo por ahí que podamos hacer. Pero vamos a tratar de recuperar todos nuestros videos, de, sobre todo de eso. Ok, dice, estuvo bien impactante. Mamadas, Diego. La letra de tu madre es hermosa, la volví a ver con un compañero de la universidad, se parecía mucho, demasiado elegante, ¿sí? Sí, exactamente, mi madre era una erudita. Oye, Drac, ese templo donde iniciaron a tu papá, el de la puerta gigante que estaba en la sierra, ¿es de esos portales que se tratan de mantener cerrados? Sí, de hecho aparecen de vez en cuando. O sea, tiene que ser un momento, un lugar específico. Hace poco hubo una luna de una fuerte fuente energética, y estoy casi seguro que hubo como 3 o 4 portales. No les quería decir porque la verdad no me gusta alarmar. O sea, vamos, son cosas que a lo mejor dices, está bien que pasen o está mal que pasen, ¿no? Buenas noches, dice Ragna 117. Dice mi carnal Gerardo que gracias por el armado de la espartana que hoy fue a recoger. Quedó muy padre, luego te manda fotos cuando le instalen su... muchísimas gracias, mi querido Ragna 117. Claro que sí, que nos las mande por ahí por el WhatsApp para que las podamos ver así toda lujosa y toda guapa. Ok, Julián Master Race dice, Drac, por más de que estemos entre banda, no deja de ser falta de modales que el Diego hable con la boca llena. Sí es cierto, Diego. Qué falta de respeto y de modales. Te hace ver como un animal, güey. O sea,
Parece ser que dentro de los homínidos no puede ser una persona, un ser humano con inteligencia o IQ suficiente, sino que simplemente te ves como un pandril, ¿sí? Un ser grotesco y aberrante, carente de raciocinio, y lo cual pues te convierte en este ser denigrante, asqueroso, sucio y puerco. ¿Sí? Lo más bajo en la escala de los animales. ¿Sí? No, un chango es decente, güey, o sea, tiene modales, un changuito. ¿Sí? No lo compares con esta bellaca forma amórfica que es el Diego. Nada más de escuchar su nombre me da náuseas, dice. ¿Crees que en estos años despertemos completamente nuestro tercer ojo en el sexto sentido? No, Dad Reckless. Eso no sucederá hasta después de la gran cosecha. Habrá un tiempo y no seremos nosotros, será la generación que viene. ¿Podemos encontrar la cura para el Diego Walker y que deje de ser sucio y puerco? No, o sea, no hace milagros esas madres. Ay, bueno, ya me sacaron una sonrisa. ¿Qué significa que sienta una electricidad recorrer mi cuerpo mientras medito? Es precisamente la energía interna. Muy buen trabajo. Eso significa que estás entrando en armonía con tu esencia. ¿Sí? Mandan al chango a pedirle a que se vaya ajá. Porque desagrada a los presentes. ¿Podemos tener la premonición? Sí. Perdón, ya no puedo estar despierto. Pásesela bonito, muy buenas noches. Pues bueno, con esto concluimos el día de hoy. Muchísimas gracias por escuchar estos relatos y que hoy tengan una idea más clara de los grimorios. No son los libros que suelen contarles, que dicen que son libros malditos y que todo el mundo los lee. No, así no son. Un grimorio de nivel alto, ¿qué puede hacer? Ni siquiera quisiera imaginarlo. Muchísimas gracias. Hermosa Catherine, gracias. Pues bueno, chicos, los espero el día de mañana a las 5:30 p.m., horario de la Ciudad de México, para hablar de hardware exclusivamente. Descansen ustedes y pasen una muy buena noche. Un consejo. No les vaya a pasar como al espartano. Si escuchan la voz de un familiar, no volteen, no contesten. Y por favor, no le respondas a la oscuridad. Buenas noches.